La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Bien, hermanos, ya después de haber escuchado esa bonita canción y nuestros mensajes promocionales, le damos gracias al Señor. Doctor, hay algo muy importante que nosotros venimos trabajando acerca del cuerpo humano, que es lo que la gente le ha impactado, lo que la gente le ha gustado por las diferentes observaciones o diferentes el objetivo o las charlas que la gente nos llama y nos da sus consejos, nos ayudan, nos animan y nos motivan para que este programa siga adelante, siendo edificados para que se sientan edificados conforme a la palabra del Señor. Doctor, estamos hablando nosotros del cuerpo humano, ya hemos hablado de la parte nutricional, que fue muy, muy espectacular. Hoy también vamos a hablar de algo muy diferente. Queremos entrar con usted para que usted nos haga la introducción de nuestro programa para poder entrar y conocer qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Sí, pastora, buenas tardes, mis amados hermanos. Venimos hablando de la función de la nutrición en el respectivo cuerpo humano y por lo tanto en las veces pasadas habíamos hablado de la parte de la alimentación. Ahora en este momento vamos a hablar de la respiración. Es otra función de la nutrición y es la misión que tiene la respiración, es hacer que el oxígeno, o sea, lo que hay en el aire, lo que más o menos, o sea, llena el ámbito, que es el oxígeno, pase a la sangre y que en cambio lo que hay dentro de la sangre del cuerpo humano pase a la parte, se libere y salga como anhídrido carbónico, o sea, CO2 a nivel del aire. En los seres humanos, cuando nosotros estamos en la formación, ¿sí? Ya se ha formado el tubo digestivo, también se ha formado la parte de la tráquea, la tráquea, la parte de los bronquios y también se han formado los alvéolos a nivel de los pulmones. Esos alvéolos lo que hacen es intercambiar el oxígeno que viene del aire, que penetra a los pulmones y llega al alvéolo, y en el alvéolo entonces a nivel de la parte de la sangre, a nivel de la parte de las arteriolas, entonces inmediatamente el oxígeno pasa a la hemoglobina, prácticamente pasa a la sangre, pasa al glóbulo rojo, y en la hemoglobina se deposita convirtiéndola en oxihemoglobina. Cuando esa oxihemoglobina va directamente al cuerpo, va a las partes del cuerpo, a la parte muscular, va a la parte del hueso, va a diferentes partes, en esos sitios cambia el oxígeno por el carbono, y el carbono entonces se llama carbóxido, o sea, carbóxido, dióxido de carbono. Entonces ese carbóxido, al meterse en la hemoglobina, entonces la vuelve, deja de ser oxihemoglobina para convertirse en carboxihemoglobina. Y esa carboxihemoglobina, cuando llega otra vez al pulmón, al alvéolo, allá nuevamente transfiere el carbono, el CO2, lo saca por los pulmones, el cuerpo humano, y lo expele directamente por las narices o por la boca. Y es lo que se llama, es la misión de la respiración. Cuando usted inspira, está metiendo el oxígeno. Cuando usted expira, o sea, cuando usted comprime los pulmones, está sacando el oxígeno. Y por eso es que cuando nosotros miramos esta parte, esta función que tiene el organismo y que básicamente es la que nos da vida, porque el oxígeno es el que nos da vida, en este momento entonces empezamos a darnos cuenta de que hay algo más dentro de la palabra que ahorita la pastora nos va a comunicar y nos va a hacer un énfasis sobre eso. Yo los dejo con ella. Doctor, hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender, y ahorita escudriñando la palabra durante este tiempo, miraba que el aliento de vida, que es lo que representa el aire, que es lo que representa el oxígeno, desde la misma creación del hombre, cuando Dios tomó la decisión de crear al hombre de la tierra, colocó, digamos, un aliento o aire, porque estamos hablando que cuando nosotros tenemos aire, tenemos vida, y el hombre sin respirar no puede durar mucho tiempo porque termina ahogándose y termina en la muerte. Hay algo muy importante que la misma Escritura nos enseña acerca de esto. Si nosotros miramos, el aliento se da a nivel espiritual, el aliento se da a nivel emocional,
Y el aliento también lo podemos llegar a ver dentro de la parte física. Si hablamos del aliento espiritual, estamos hablando de lo que nos enseña Corintios acerca de lo que es el aliento, el espíritu vivificado, porque el aliento se está refiriendo al espíritu. Cuando miremos las diferentes citas que nos habla la Escritura en Isaías, en Jeremías, en Daniel, en los mismos Salmos, donde nos están hablando del aliento de vida, nos habla del aliento de Dios y nos está hablando del aliento como el gozo, como el ánimo, como el poder que a veces tenemos nosotros para realizar determinadas cosas. Pero vamos a iniciar desde Génesis, doctor, cuando allí el Señor toma la decisión de hacer el hombre. Y es lo bonito porque en uno de nuestros programas pasados tú hablaste específicamente acerca de la embriología, de la misma formación y la gestación del nuevo ser en el vientre de la mujer. Pero lo bonito es que allí la formación que Dios tiene con nosotros es muy importante porque en la misma palabra nos enseña acerca de este aliento, acerca de este aire, acerca de este aliento que está en nosotros y que sin el cual nosotros no podemos vivir. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de leer, doctor, en Ezequiel, cuando el Señor le dice profetiza, profetiza, hijo de hombre, y envía el aliento de vida, envía la palabra sobre esos huesos, en ese momento dice la Escritura que empieza a ver la vida. Pero si nosotros vamos a mirar desde Génesis, en Génesis capítulo 2, versículo 7, hay algo muy importante que nos enseña la palabra y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios toma la decisión de hacer el hombre, lo hace del polvo de la tierra. Toma de un puñado o toma una cierta cantidad de polvo de la tierra y empieza a formar el hombre, empieza a hacerlo con todo lo que usted nos ha venido hablando, la estructura ósea, los sistemas, las moléculas, las células, todo este tipo de cosas. Todo eso lo hizo el Señor del polvo de la tierra. O sea, cómo Dios toma las cosas y las coloca en la condición que Él las necesita. Y fíjense que Él pudo haber hecho el muñequito, que es lo que generalmente nosotros pensamos, hacemos el muñequito de barrito, de lo que sea, pero algo le faltaba y algo tenía que colocar en la vida, en este muñequito para que él pudiese tener vida. Y es que Él hace una acción y es sopla en su nariz. Por eso hay algo que me impactaba hace un tiempo cuando tuve la oportunidad de estudiar acerca de esto. Cuando el bebecito sale, doctor, cuando sale del vientre de la madre y le cortan el cordón umbilical, hay momentos que no hay necesidad de pronto de darle la palmadita al muñeco para que empiece a llorar. Y fíjese que cuando el peladito empieza a llorar, lo primero que hace es que él expira aire, ¿cierto? Y en ese momento empieza la vida independiente del niño, empieza la vida independiente de ese nuevo ser, porque ya no depende del cordón umbilical de la mamá, sino ya empieza él solo a expresar sus necesidades a través del llanto, y también hace lo que nosotros hablábamos, la toma del aire para empezar a funcionar su cuerpo con este elemento fundamental que es el aliento de vida. Cuando yo trabajaba en la parte de ginecología, cuando me tocaba que atender los partos, nosotros siempre en lo posible tratábamos de no tocar el cordón umbilical del niño, porque cuando lo tocábamos inmediatamente hacíamos un estímulo y entonces el niño respiraba, o sea, el niño inspiraba. Al inspirar, si estaba de pronto por dentro, o si de pronto estaba con meconio, inmediatamente iba a hacer iba a entrar el meconio en los pulmones. Entonces nosotros siempre teníamos ese cuidado de no tocar para nada el cordón umbilical, que era pues supuestamente por donde viene o verdaderamente por donde ingresa todo lo que es la parte de la vida del feto en ese momento. Doctor, mire que aquí la Escritura la palabra es muy clara en cuanto a esto. Fíjese que si nosotros miramos la conformación o la manera como Dios hizo al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. En sí el polvo no tiene nada químico, no tiene nada que está formado, como dice acá en algo que estaba leyendo, dice el polvo de la tierra, implica que no hay nada
nada especial en los elementos químicos que constituyen el cuerpo. Lo que realmente le viene a dar como esa importancia o eso es el soplo del Omnipotente, el aliento de vida que en ese momento el Señor colocó en la nariz de Adán. Cuando Él coloca este aliento, esta vida en la vida de este primer hombre sobre la tierra, hace algo muy especial y es que le da un alma, pero esa alma es viviente, porque tiene que ver con la tierra, porque tenía que entrar a cumplirse una serie de procesos en la tierra con respecto a este hombre. Dios tenía un plan con él, Dios tenía un plan con el hombre terrenal, Dios tenía un plan con las cosas de la tierra. Cuando Él tomó la decisión de hacer algo maravilloso con todo, con lo que Él tenía, porque nosotros hemos aprendido en la palabra, en un proverbio, donde nos dice que el poder y la sabiduría de Dios están en Cristo Jesús. Y Él mismo dice la Escritura que cuando Dios creaba los cielos, que cuando Dios creaba la tierra, cuando Dios creaba los mares, cuando Él estaba allí. O sea, Él se dio cuenta, Él también participó de la composición, de la hechura del hombre. ¿Por qué? Porque en Él también, en el hombre iba a haber también parte de Jesús, porque en nosotros iba a haber algo muy importante como era la presencia del Señor. Cuando uno ve que el oxígeno pasa a la sangre, ¿sí? Y empieza el mismo oxígeno, es el que lleva vida, y la sangre, si nosotros analizamos eso dentro de la palabra del Señor, vemos que el Espíritu de Dios, ¿sí? Que es el aliento de vida que Dios infundió en el hombre, y le dio vida al hombre, como lo dice en Génesis. También miramos que la sangre, ¿qué significa? Cristo Jesús, ¿cierto? La vida, sí. La vida. Entonces, y si nosotros miramos que el Espíritu junto con Cristo Jesús, que es la sangre, sí, en ese momento en la vida del cristiano se da un aliento de vida, y eso es lo que hace que el cristiano se vivifique en Amén. el poder del Espíritu de Dios, ¿cierto, pastor? Doctor, hay algo muy importante y es que el aliento de vida, como lo dice la palabra, es lo que nos permite relacionarnos, es lo que nos permite tener un andar y un caminar con respecto al Señor. Aquí hay algo muy importante que me llama la atención y miraba acerca del aliento de Dios, que significa poder. Si nosotros miramos, doctor, si usted tiene por ahí la Biblia, para que usted trabajemos sobre algunos apartes de la Escritura, donde nos está dando, si hágame el favor y me busca Ezequiel 37:5, para que la gente vea que el aliento de vida es muy diferente al aliento de Dios y es muy diferente al aliento que representa la alegría, o algo contrario al aliento, que es el desaliento, que eso ya tiene que ver es con la parte emocional. Por eso al principio del programa yo les decía a ustedes que el aliento se puede dar a nivel espiritual, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y ya no somos alma viviente, sino somos espíritus vivificados por la palabra, como nos dice la Escritura. Ahora, doctor, ¿tienes ahí la palabra? 37:5, Ezequiel 37:5, sí, pastor, aquí dice la palabra así. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Te fíjese que qué es lo que nos permite tener vida, qué es lo que nos permite caminar dentro del parámetro de Dios, dentro de los propósitos de Dios, el aliento de Dios, el aliento de vida, porque después vamos a buscar unas citas donde nos van a hablar del aliento de Dios, como es el poder que Dios nos da para determinadas cosas, y eso es importante analizarlo y es importante conocerlo, porque a veces nosotros no alcanzamos a entender la magnitud de las cosas de la Escritura y de las grandes enseñanzas que nos trae la palabra de Dios. Ahora, cuando estemos hablando sobre la sangre, porque es que todo es integral, no hay nada que se pueda separar una cosa de otra. Porque si nosotros analizamos el oxígeno sin la sangre, o sea, el oxígeno sin el transportador que lo puede llevar al sitio donde verdaderamente va a ser utilizado, si no existe ese transportador, tampoco de nada sirve el oxígeno. Y es cuando verdaderamente vamos a encontrar que aquí esta parte, tanto en la vida terrena, o sea, en el cuerpo humano,
El oxígeno junto con la sangre que lo transporta es el que le va a dar esa vitalidad y esa fortaleza y ese movimiento al cuerpo humano. Y es así como también nosotros en el poder del Espíritu de Dios junto con la palabra de Dios, que es el verbo que se hizo carne, que también es, él dice, así como Jesús lo dice, si vosotros coméis y bebéis, ¿sí?, de esto que es mi cuerpo y mi sangre. Entonces, si nosotros prácticamente miramos el oxígeno junto con la sangre, o sea, el oxígeno sin la sangre no hay función, y el oxígeno junto con la sangre funciona porque da vida. Cristo Jesús, con el poder del Espíritu de Dios, es el que nos da vida a nosotros y vivifica nuestro espíritu. Doctor, fíjese que en el libro de Job, estoy aprendiendo mucho del libro de Job, porque así como Job nos ha enseñado muchísimo acerca del oír, también él nos enseña acerca del aliento de Dios, también él nos enseña acerca de esta parte. Y en Job capítulo 4 versículo 9 dice así, dice, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su vida son consumidos. Entonces, fíjense que la vida, así como me la entregó el Señor, Él también me la puede quitar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, nuestro caminar no es un caminar íntegro, no es un caminar dentro de los parámetros del Señor, y eso nos puede llevar a que haya momentos en que el aliento de Dios que está en nuestra nariz, como lo dice Isaías, porque la vida está en la nariz. Por eso cuando les decía ahorita que el niño cuando nace toma el aire para empezar su vida independiente, de la misma manera cuando la persona muere, expira, o sea, entrega en ese momento el aire, entrega en ese momento el aliento de vida, y ese aliento, dice la Escritura, que es el que vuelve a Dios, el espíritu que estaba en ese hombre, en esa mujer, es el que vuelve a la presencia de Dios, porque la misma palabra de Dios nos enseña que el espíritu vuelve a Dios, y cuando la persona muere, cuando la persona entrega su aliento de vida, dice que en ese momento la persona ni oye, ni entiende, ni ve, y mucho menos, dice la palabra de Dios, tiene pensamientos. Ha cesado todas las cosas, y por eso no hay necesidad de pronto de que nosotros hagamos oraciones por la persona, le hagamos misa, ni le hagamos nada de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque para la persona que entregó su aliento ya no hay nada más que hacer. La palabra de Dios dice que mientras el hombre tenga aliento de vida en su nariz, usted tiene la oportunidad de enmendar su camino, usted tiene la oportunidad de hacer todas las cosas para estar en paz con Dios. Pero una vez la persona entrega su vida, una vez la persona entrega su aliento de vida, ya no hay nada delante de la presencia de Dios que pueda cambiar las decisiones en las que haya muerto la persona que ha entregado su aire y su aliento de vida. Dios siempre, o sea, Dios es un Dios de orden, pastora. Dios nos coloca a todos nosotros una serie de estructuras que tenemos que seguir. Fíjese que en lo que hemos venido hablando de la parte del cuerpo humano, que apenas no hemos empezado ni siquiera ni a hablar de las estructuras, él ya está hablando aquí de una estructura que son los huesos. Y él le dice a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos, ¿sí? Están secos. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor lo que hace es decirle al profeta que hable y que lance palabra de poder. Con el poder, o sea, con la sola palabra que estaba diciendo, en ese momento estaba lanzando espíritu y estaba lanzando verbo. O sea, estaba lanzando tanto el oxígeno como la sangre para que ella llegara a esos huesos y esos huesos nuevamente tuviesen vida. Que es lo que muchas veces sucede con nosotros en la vida espiritual. Somos secos, somos muertos a veces, no tenemos nada, o sea, estamos estériles, somos como tierra desértica. Y es cuando viene el Espíritu de Dios, cuando viene la palabra, cuando viene el mismo poder, porque la palabra trae el poder en sí, trae la fuerza. Y esa palabra llega y entra a la vida de cada uno de nosotros y nos vuelve en espíritus vivificados. Y ese vivificado, ¿qué hace? Que nosotros nos levantemos otra vez, porque más adelante lo dice en el versículo siguiente, habla y dice que se levantan y se levantan, se colocan de pie, ¿sí? Y se ponen erguidos, o sea, vuelve otra vez, se verticaliza la vida de cada uno de nosotros. Y en ese momento nosotros empezamos a tener una visión diferente. ¿Por qué? Porque estamos mirando desde lo alto y no desde abajo del piso.
Doctor, hay algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta y es lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces fíjese que aquí el Señor, ¿a qué se está refiriendo? Usted, hermano, ¿usted de los que solamente todavía busca ser alma viviente o usted realmente es un espíritu vivificado por la palabra? Porque la misma palabra de Dios en el Salmo 119 nos habla que la palabra vivifica el espíritu, la palabra vivifica mi vida. Y si yo no me rijo por la palabra, si yo no me encamino por la palabra, entonces simplemente voy a estar como alma viviente. ¿Qué es lo que nosotros miramos, doctor? Si nos remontamos un poquito al Antiguo Testamento, cuando nos hablaba de la salida libre, de la salida del pueblo de Israel hacia la tierra Canaán, ellos, ¿qué era lo que solamente pedían? Carne, ¿cierto? Pedían carne, pedían agua, murmuraban, peleaban. ¿Por qué? Porque eran almas vivientes donde solamente se manifestaban eran deseos carnales, deseos terrenales, deseos naturales, como dice el Señor. Doctor, vamos a dejar aquí y ya volvemos un momentico mientras hacemos nuestras promociones. Bien, hermanos, y vamos a seguir con nuestra enseñanza en la tarde de hoy acerca del aliento de vida y el aliento de Dios. Estamos hablando que es muy importante, ¿por qué? Porque es lo que nos permite tener una relación, tener la vida, sea en el plano material o en el plano espiritual. Su aliento, como estábamos hablando ahorita, si es aliento de Dios, si es aliento de vida o si es en la parte emocional, que es el aliento que me produce cierto poder, el ánimo de vivir, el ánimo de tener, entonces a eso es lo que nos está enseñando la palabra. Pero aquí nosotros estamos trabajando acerca de lo que es el aliento en el espíritu, que significa la palabra que me vivifica, la palabra que en un futuro me va a llevar a mí a ser espíritu vivificado por la palabra. Doctor, hay algo muy importante. A veces nosotros no creemos qué tan importante es cuidar nuestro sistema respiratorio o nuestro aparato respiratorio, porque él marca una pauta en la vida de nosotros, así como los oídos. Cuando tuvimos la oportunidad de dar la enseñanza de los oídos, me ayuda a equilibrar y a mantenerme firme con cimientos estables. De la misma manera, el aliento de vida es lo que me está permitiendo a mí ubicarme dentro del plano espiritual. Si nosotros solamente estamos caminando, estamos viviendo dentro del concepto de alma viviente, ¿a qué se refiere? Es lo que nosotros estamos viendo en estos tiempos, doctor, y es que las personas solamente quieren tener cosas, como lo estábamos analizando antes de nuestra primera parte, y es que el pueblo solamente quiere carne, el pueblo solamente quiere cosas naturales, y eso es lo que nos enseña el hermano o la persona que el hermano apóstol o el Santiago nos enseña acerca de nuestro caminar y nuestra integridad con el Señor. Entonces fíjese que el aliento de vida nos enseña y nos anima a caminar dentro de la estructura del Señor. Entonces el aliento de vida o la parte del alma nos está llevando a algo muy importante. ¿Usted dónde está? ¿En lo terrenal o usted está en lo espiritual? Si nosotros estamos en el plano espiritual, pues ¿qué es lo que piensa nuestro espíritu? En cosas espirituales, ¿cierto? Pero si nosotros solamente le estamos llevando al pueblo a que pida cosas, a que pida el deseo de tener cosas, solamente se está llevando al pueblo ¿a qué? A que solamente piense en lo terrenal y la parte espiritual por ahí no aparece en ninguna parte. Entonces, doctor, hay algo muy importante. Sí, doctor. Es que, pastor, a mí se me venía ahorita se venía a mi mente una relación, y es, muchas veces nosotros vamos a determinados sitios y a veces entramos a un lugar e encontramos que de pronto huele, tiene un olor especial, un olor como diferente, un olor que de pronto puede ser que nos puede afectar, nos puede producir dolor de cabeza, de pronto nos puede producir ganas de vomitar, mareo, congestión, mientras que la persona que está en ese sitio está
está oliendo todo el tiempo el mismo olor y ni siquiera siente que el olor le afecta para nada, porque ya está acostumbrado a ese tipo de unción, a ese tipo de nivel de inspiración, o a ese tipo de palabra, o a ese su tipo órgano ya se acostumbró Sí, a eso. ya se acostumbró. Entonces ese oxígeno que hay ahí es un oxígeno todo enrarecido, que de pronto a lo mejor de pronto nada más tiene el 40, el 50 o el 80% de oxigenación, y el resto es todo puro tóxico. Entonces, a veces nosotros también, si nosotros lo miramos desde el punto de vista de la parte espiritual, nosotros también muchas veces caminamos y entramos a determinados sitios donde de pronto, ¿sí?, el oxígeno que se respira, o sea, la parte espiritual que se respira en ese sector, como decir, en esa comunidad, en esa denominación, de pronto ese oxígeno que se respira no es un oxígeno bueno, es un oxígeno malo, malsano. Pero a veces la gente, como está tan acostumbrada a ese tipo de oxigenación, entonces no se va a dar cuenta, no va a sentir que verdaderamente le hace falta. Salvo cuando va a otro sitio, que es lo que muchas veces ha pasado. Cuando de pronto va a otro sitio y en otro sitio encuentra que el oxígeno que se está respirando, un oxígeno, y dice, uy, pero esto es delicioso, aquí se respira suave, aquí es un olor agradable. ¿Pero por qué razón? Porque no han podido llegar a oler, a tener el verdadero oxígeno en sus narices, en su respiración, de modo tal que se han acostumbrado tanto a lo otro, que cuando se encuentran con el verdadero oxígeno, para ellos es una revelación muy importante. Y es lo que a veces también pasa con muchos hermanos, que de pronto vienen a la palabra, o que de pronto oyen la palabra y dice, esa palabra es nueva para nosotros, esa palabra no se ha dicho, esa palabra prácticamente no se ha presentado. Y es así como yo creo que Dios ha colocado en el corazón de nosotros para que llevemos de pronto una oxigenación mejor, o llevemos de pronto el poder a nivel espiritual mejor, para que la gente pueda recibir y pueda crecer, y que el caminar del cristiano sea un caminar más fuerte, porque en la medida que yo reciba un buen oxígeno, en esa medida yo puedo tener unos buenos órganos. Pero en la medida que yo reciba un mal oxígeno, voy a tener malos órganos. Es como si de pronto uno ve de pronto los comerciales, o la parte esa de televisión de Discovery Channel, cuando hablaba de que hay una zona de los mares donde muchas veces falta el oxígeno, y ahí en ese sitio se empiezan a producir diferentes tipos de elementos que están adaptados a ese oxígeno. Y que más arriba, entonces, cuando se ve que la oxigenación es mejor, hay otros animales u otros elementos diferentes. Eso también pasa muchas veces en la vida del cristiano, que muchas veces está adaptado solamente a un nivel de oxígeno, ¿sí?, y la vida de ellos es una vida prácticamente, de pronto puede ser pobre en el sentido espiritual. Doctor, hay algo muy importante que usted nos estaba hablando, y dice que si yo estoy en un determinado lugar, en ese lugar hay una oxigenación, hay un aire, hay un aliento, se mueve algo dentro de ese ambiente donde nosotros estamos, ¿cierto? Y me llamaba la atención porque dice la escritura en Isaías 2:22, dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es él estimado. Fíjese que aquí tú me estás hablando de algo, y es que dependiendo de donde yo esté, dependiendo de donde yo camine, así va a ser el aire que yo respiro. Si es sano, o si de pronto hay algo que se regó, algún olor fuerte que me va a impedir de pronto a tener como esa oxigenación completa para que yo pueda tener mis sentidos bien equilibrados. Eso sería eso sería viable, doctor. O sea que si yo llego a un lugar, doctor, donde en ese lugar hay de pronto un olor fuerte, que uno llega y uno siente como ese mareo, como que se desajustan ciertas cosas, como que ya uno no puede pensar. ¿Por qué? Porque usted está más en mirar hacia dónde coloca su cabeza para respirar aire puro y aire limpio, que verdaderamente usted estar en el equilibrio. Pastora, para que se pueda dar un crecimiento óptimo, para que se pueda dar un crecimiento de, por decir, un 100%, hay necesidad de que todas las cosas que estén alrededor de ese crecimiento sean del 100%, o sea, sean óptimas. Si de pronto en un momento dado yo no puedo,
O sea, yo tengo una oxigenación. Para poder yo crecer, para poder yo, o sea, que mis huesos crezcan, que mis músculos crezcan, que mi sangre sea toda roja, sea toda oxigenada, que llegue el oxígeno bien a mis sitios, a mis músculos, a mis órganos, todo eso, para que eso pueda sucederse, tiene que haber una buena capacidad respiratoria, primero que todo, tiene que haber unos buenos tubos ventilatorios, o sea, bronquios, alvéolos, pero también tiene que haber un buen ambiente preparado para ese tipo de oxigenación. Entonces hay una serie de factores que van a influir. En el momento de que alguna de esas cosas o algo de eso lleve a que se baje el porcentaje de oxigenación, el porcentaje de requerimiento que se necesita para poder crecer óptimamente, va a haber un desajuste, va a haber un desbalance. Ese desbalance es el que lleva a que se presenten las enfermedades. Ese desbalance es el que lleva a que de pronto los huesos no sean huesos fuertes, sino sean huesos quebradizos. Ese desbalance lleva a que de pronto la persona, si usted la pone a que le haga un oficio o determinado tipo de actividad, va a sentir debilidad, no va a poder hacerlo. Ese desbalance lleva a que de pronto en un momento dado vea usted personas que todo el tiempo están dormidas, están todo el tiempo perezosas, están todo el tiempo como si estuvieran todo el tiempo agotadas. ¿Por qué? Porque no han tenido la oxigenación precisa para poder crecer dentro de ese campo. Me explico. Ahora, en cuanto a la parte de crecimiento, si yo cojo a una criatura que está pequeña, o sea, que está haciendo la embriogénesis, y le falta el oxígeno a esa persona porque por si de pronto la mamá fuma tabaco, o de pronto la mamá de pronto está en diferentes empresas donde la oxigenación es mínima, ese niño va a nacer con una serie de problemas, y ese crecimiento de ese niño va a ser un crecimiento muy pobre. Y si fuera eso, le ponemos que después de que el niño nazca, va a seguir viviendo en ese ambiente, va a ser para él peor. Entonces vamos a tener un niño raquítico, un niño prácticamente, o sea, con una serie de condiciones que nos muestran que la exposición que el niño ha sufrido. La palabra dice que de todo lo que usted sembrares, ¿sí?, la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, si yo de pronto siembro, si yo de pronto estoy en un lugar donde la oxigenación, donde lo que me entra por mis pulmones es pésimo, es pobre, pues lógicamente la respuesta que yo tengo que dar, o sea, lo que yo voy a mostrar es pobre, es la mitad de lo que yo puedo dar, o quizás menos. Doctor, es que mientras que tú hablabas, leía el versículo y aquí la palabra es clara. Dice que depende con quién yo esté, es lo que yo entiendo, porque tú me estás hablando en la condición o de pronto en el lugar en que yo estoy. Esa oxigenación o ese aire o ese ambiente que se da en ese lugar es importante para que nosotros podamos tener un equilibrio o un buen comportamiento en las cosas que estamos haciendo. Porque aquí la palabra dice, dejaos del hombre. Ahí ¿qué me está diciendo a mí la palabra? Aquí lo que yo le entiendo, a lo que el Señor me está diciendo, cuando me dice dejaos, está diciendo no ponga su confianza en el hombre, porque a eso es lo que me está diciendo, dice cuyo aliento está en su nariz. Entonces, esto si yo lo mido lo comparo o lo incremento o lo comparo mejor con una cita bíblica, nos está llevando a que esta cita de Isaías me está diciendo que yo no puedo colocar mi confianza en el hombre porque la vida del hombre está en las manos de Dios. Y a veces cuando uno confía tanto en la gente, hay momentos en que la persona nos puede fallar. Puede ser por las razones que sea o simplemente porque Dios ha quitado el aliento de vida de esa persona, y si mi confianza estaba en la persona que se murió, ¿dónde quedo yo? ¿Cierto? Entonces fíjense que aquí en el Salmo 146 dice, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, fíjense que la misma palabra de Dios me está diciendo que la confianza no es en el hombre, no es en esa alma viviente,
No es en las personas en las que nosotros tenemos que colocar nuestra confianza. ¿Por qué? Porque la vida del hombre está limitada, y la vida del hombre, dice la Escritura, y ahorita le busco el versículo donde dice que la vida del hombre, el aliento de vida del hombre está en las manos de Dios. Y si Dios decide llevarse a la persona, entonces ¿cómo quedo? Por eso dice, no confíes en los príncipes, está hablando, no confíe en autoridades, no confíe en determinadas cosas. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser limitado, y el hombre tiene un caminar que ha sido asignado por Dios, y que nosotros tenemos que entrar es a colocar nuestra confianza en Dios, en ese aliento, en ese espíritu que nunca ha de morir y que siempre ha estado permanente en las manos en las cosas del Señor. Por eso es que así como nosotros de un momento dado le podemos estar explicando a nuestros hermanos en la fe que muchas veces, o sea, revise la palabra que estás recibiendo, también le podemos indicar, revise dónde estás tú respirando, en qué sitio, en qué lugar tienes tú, en qué lugar estás tú, de modo tal que ese oxígeno o que esa cosa que entra por tus narices o por tu boca y llega a tus pulmones y va a tu sangre, qué tipo de calidad tiene. Porque es que nosotros a veces no le pedimos, o no nos informamos, o no queremos darnos cuenta de que a veces estamos en un lugar donde el aire está enrarecido. Casi siempre cuando uno va a un lugar de pésimas condiciones, si usted se da cuenta o si toda la gente se ha fijado, siempre si vamos a jugar billar, ¿sí? Allá donde venden cerveza, donde hay mujeres, ¿sí? Es un sitio que queda en un sótano, es un sitio donde prácticamente el aire está enrarecido, es un sitio donde el oxígeno está pero súper pésimo, o sea, no hay casi oxígeno, y allá es un sitio donde si usted va, cuando sale usted mínimo sale tosiendo, y si está acostumbrado, pues lógico que ya está acostumbrado y no va a toser. Si usted va de pronto a un centro del Lenocinio, en el centro del Lenocinio usted se va a dar cuenta de que allá hay puro humo, fumando la gente, los olores que hay. O sea, por más de que ellos quieran darle un buen olor a ese sitio, no van a dar nunca un buen olor, porque ellos no están acostumbrados a oler ese olor. Ellos están acostumbrados, es como cuando hay un refrán que dice que la mona, aunque se viste de seda, mona se queda, ¿sí? Ellos, aunque quieran colocarle un buen olor a ese lugar, es tanto lo que hay dentro del ambiente espiritual, que el olor que se le da a ese lugar es un olor que no es agradable, pero la gente que está acostumbrada a ese olor, pues va a sentir que es agradable y va a estar todo el tiempo supuestamente feliz, supuestamente contenta, cuando lo que está acabando es con su vida. Es como le sucede al tipo que fuma o al tipo que bebe. ¿Sí? El fumador cree que fumando, prácticamente como dice la canción, fumando espero, ¿cierto? El amor que yo quiero. Cuando lo que está fumando es esperando la muerte, porque está acabando con todo lo que le puede significar calidad de vida. Y entonces es así, pastora. Doctor, hay algo muy importante que la palabra de Dios nos habla acerca de lo que es el aliento de vida, de lo que es el aliento del Señor. Y hablábamos de que mientras que nosotros estemos en la palabra, vamos a tener un espíritu vivificado, un espíritu vivificante en la Escritura. O sea, hay algo muy importante que el apóstol Pablo nos enseña a través de Corintios, y es lo que ya nosotros habíamos hablado. En la Escritura nos habla del espíritu de vida, nos habla del espíritu que nos tiene que llevar verdaderamente al plano donde Dios quiere que estemos nosotros. En Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces fíjense que hay algo muy importante que en la palabra de Dios nos enseña, y es ¿quién es el que le está dando a usted la vida? Por eso la misma palabra de Dios le está diciendo que usted no confíe en el hombre, no ponga su confianza en el hombre, sino deposite su fidelidad, deposite su confianza en Dios, porque en Dios es donde nosotros podemos encontrar todas las cosas. Aquí hay un versículo muy importante, doctor, y dice así Daniel 5:23, dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vinos en ellos. Además de esto,
diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Fíjense que dependiendo de mi caminar con el Señor, todas las cosas se van a dar. Si yo estoy caminando, porque fíjense que aquí el rey había hecho algo, había profanado las cosas del altar del Señor, y él mismo le estaba diciendo, ¿usted qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro caminar? ¿Realmente estamos como almas vivientes buscando las cosas terrenales o estamos buscando el espíritu vivificado por la palabra? Pastora, usted hace unos instantes usted hablaba sobre la parte del aliento de vida en el hombre. Sí. Y entonces la palabra misma me decía, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero después viendo aquí en Romanos capítulo 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces podríamos decir, porque los que son de la carne respiran lo que es de la carne, y los que son del espíritu respiran lo que es del espíritu. Entonces, si vemos bien en la parte primera de la palabra, o sea, la Biblia, siempre nos ha hablado del Adán, ¿sí? Del primer Adán, que es el viviente, el alma viviente. ¿Sí? Y en ese momento, ¿qué estaba respirando? Todo lo referente solamente a la parte terrenal. Entonces estamos, cuando vino Cristo Jesús nos trajo a nosotros una nueva respiración, o sea, una nueva inspiración, como dice usted, donde inspiró y metió ese oxígeno nuevo, ¿sí? Y es como cuando usted llega y sale de pronto de un recinto, sale de un teatro o sale de pronto de un lugar donde hay mucha gente y está todo encerrado, y tan pronto usted sale a la calle, inspira profundamente y dice, uy, estaba en un sitio muy, muy terrible. Y es así como Dios en ese momento nos trae a una nueva respiración, un nuevo caminar con una respiración diferente para que nosotros el crecimiento de nosotros sea solamente en Cristo Jesús. Seamos cristianos fuertes, erguidos, con buena estructura ósea y todo para poderle servir más y más al Señor. Doctor, es que hay algo, mire, están las dos creaciones, está la creación de Dios y está la recreación o la regeneración o las nuevas criaturas en el Espíritu, o sea, en Cristo. Si nosotros miramos que Dios creó al hombre a imagen con el polvo de la tierra, a imagen, y sopló en su nariz, fíjense que en Jesús nosotros somos nuevas criaturas, porque así lo dice Corintios, ¿cierto? Corintios 5:17 nos habla de que Jesús, el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Fíjense que Dios sopló en la nariz del hombre un aliento de vida, y dice él fue un alma viviente. Pero si nosotros analizamos lo de Cristo Jesús, dice que Cristo Jesús sopló. Antes de subir al cielo sopló sobre su iglesia. ¿Para qué? No para que fuéramos almas vivientes, sino para que fuéramos espíritus vivificados por Amén, sí. La resurrección de Cristo Jesús. Entonces fíjense que cada uno de ellos está dando cumplimiento a lo que está escrito en la palabra, ¿cierto? Entonces, ya nosotros no somos almas vivientes, ya nosotros no tenemos por qué solamente poner nuestros ojos en lo terrenal, sino que tenemos que hacer como Cristo Jesús. Cada vez que oraba, cada vez que iba a hacer un milagro, ¿qué era lo que él hacía? Ponía sus ojos hacia lo alto, colocaba sus ojos hacia el cielo, pedía, gemía, porque gemía, muchas veces gimió en su espíritu. ¿Para qué? Para entrar a hacer la sanidad o entrar a hacer la liberación. Fíjense que la misma escritura me está diciendo en Juan 20:22, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Fíjense que a nosotros el Señor, que en la antigüedad, ¿qué fue lo que Dios colocó en el hombre? El soplo, el aliento de vida, ¿cierto? Pero en Jesús él lo que colocó fue el soplo, o sea, la presencia del Espíritu de Dios en la vida de ¿quién? De su iglesia, porque sabemos que nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, formamos parte de su iglesia. Luego estamos dando cumplimiento a lo que habla Job 32:8, el soplo del omnipotente. En ese momento, cuando Job habla de ese tipo de cosas, estaba dando que
adelantándonos con aquello que iba a ser Cristo Jesús, que iba a soplar por medio del Espíritu Santo para que nosotros pudiésemos entender la palabra, porque mientras no esté el soplo del Omnipotente, mientras no esté el soplo del Espíritu de Dios en nosotros no podemos entender ni comprender lo que la Escritura nos quiere enseñar con respecto a Dios, porque ¿qué es lo que busca Jesús? A través de todas las cosas que Él nos enseña en la palabra, que conozcamos a Dios. Amén. Ese es el don de Dios, esa es la gloria de Dios, lo dice Jeremías, que la gloria del hombre es que conozcamos y que tengamos, que entendamos y conozcamos a Dios para que podamos tener la gloria del Dios Todopoderoso sobre nosotros. Pastora, es que vamos y lo miramos, ¿qué dice el apóstol? El apóstol dice que a los que son de la carne les hablamos como en la carne, y a los que son del Espíritu les hablaremos en el Espíritu. Y esto es lo que nosotros estamos, tratando de que el pueblo de Dios entienda, que el mensaje va dirigido para que ellos empiecen a buscar del Espíritu de Dios, para que el mensaje que estén recibiendo ellos lo puedan asimilar. ¿Por qué? Porque estamos hablando en un proceso que es el del Espíritu, y él mismo lo dice aquí en Romanos 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si nosotros nos llamamos hijos de Dios, ¿sí?, y nosotros creemos que estamos dentro del proceso, o que estamos ya involucrados como nación santa, pueblo escogido por Dios, ¿sí?, real sacerdocio, pues verdaderamente nosotros tenemos que ya empezar a buscar de ese poder espiritual, empezar a buscar de esa oxigenación, de esa respiración. Pedimosle al Señor que nos dé unos pulmones bien grandes y bien fuertes, expanda nuestros pulmones, como muchas veces hacemos la oración de Javes, ¿sí? Señor, amplía nuestras estacas, señores, expanda las estacas de los pulmones para que la oxigenación que venga del Señor sea grande, Señor, y podamos nosotros conocer tu palabra y no nos apartemos de ella por nada. Doctor, mire, hay algo muy importante que la palabra del Señor nos está enseñando. Nosotros hace unos programas atrás habíamos hablado acerca de la respiración espiritual y es importante tocar este punto. ¿Por qué? Porque de pronto la gente quiere saber cómo practicar. O sea, ¿a qué se refiere el que tú inhales el aire, ¿cierto? Y luego exhales el carbón, lo que tú dices, el óxido carbónico, o sea, el aire ya contaminado después de que ha hecho un proceso de limpieza y de oxigenación en el cuerpo, ¿cierto? Pues de la misma manera eso funciona en el plano espiritual. O sea, si nosotros confesamos nuestros pecados, nuestro mal caminar, nos arrepentimos de las cosas malas que estamos haciendo, sea de pensamiento, sea de palabra o sea de hecho, si nosotros nos arrepentimos, dice la Escritura que el Señor nos perdona los pecados, ¿cierto? Ahora, hay algo muy importante, no solamente nosotros vamos y confesamos todos los días y cada rato cuando estamos ofendiendo al Señor, cuando hemos ofendido su presencia, cuando hemos violado uno de sus mandamientos, y ahora nosotros no solamente es el confesar, sino el sentirnos perdonados. Que ese pecado, que esa falta contra una ley, esa falta contra una norma, la falta contra un estatuto o la falta contra un precepto, yo me sienta perdonado. Y es lo que mucha gente a veces dice, es que yo creo que a mí Dios nunca me ha perdonado tal pecado. Es que yo creo que a mí Dios no me ha perdonado porque es un pecado que ni siquiera lo perdona Dios. Cuando uno dice este tipo de cosas, está desconociendo la misericordia de Dios y verdaderamente no conoce al Señor. Y también el poder de Dios, pastora, porque es que el poder de Dios, si nosotros tenemos un Dios que es un Dios del imposible, ¿para qué yo pido cosas posibles? Si yo puedo levantarme y caminar, ¿para qué me pongo a decirle al Señor, ayúdame a levantar? Cuando yo lo puedo hacer porque tengo fuerzas, porque Él me ha dado fuerzas para poder caminar. Pero cuando yo no puedo caminar, como muchas veces le sucede a los paralíticos, o cuando muchas veces le sucede a los ciegos, o muchas veces le sucede de pronto a determinadas personas que tienen procesos pruebas, que las convierten en tribulaciones, esa persona tiene que ir a la presencia del Señor y ese mismo Espíritu de Dios, que es el Dios de lo imposible, es el que hace que eso se vuelva posible y nosotros podamos, y se pueda manifestar la gloria
Sí, y la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Y es así como nosotros tenemos que todo el tiempo estarle pidiendo a Dios que nos permita, primero que todo, que nos permita respirar profundo para poder tener unos buenos pulmones. Oxigenar grandemente nuestro cuerpo. Y segundo, que nos permita sobre todo que esa misma oxigenación permita a que llegue a nuestro cerebro para que el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría que viene de lo alto entre con toda la fuerza y nosotros podamos ver la magnificencia y la grandeza de Dios, pastor. Porque es que si no es así, yo creo que si nosotros no buscamos, porque estamos en la época y tenemos que hacerlo, ya estamos cerquita a la venida del Señor, lo reconocemos, lo estamos viendo por todos los procesos, nosotros los invitamos a oír de pronto History Channel, ¿sí? Y Discovery Channel para que empiecen a ver cómo se presentan las cosas que están descritas en Apocalipsis, en la revelación, y que los mismos científicos están confirmando día a día que lo que se está presentando es eso, o sea, es la revelación de la palabra del Apocalipsis, lo que dice Juan, o lo que el pastor, lo que el predicador, lo que el apóstol Juan trajo a todos nosotros. Y es así como nosotros tenemos que empezar a pedirle al Señor, eso sí, irnos al proceso de Él, el Espíritu de Dios, ese oxígeno, todos los días, mañana, tarde y noche, así como hacía Jesús. Yo creo que Jesús se levantaba, no sé si de pronto le pasará como le pasa a la pastora, que a veces no duerme casi, porque todo el tiempo está pensando en el Señor. Pero Jesús, yo creo que se levantaba bien tempranito y Él se subía al monte, allá a hacer la oración y a respirar ese aire puro que entraba por sus pulmones, y Él decía, estoy recibiendo el Espíritu cada momento. Doctor, hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es lo que en algunas oportunidades uno le oye decir a la gente, es que no me siento perdonada por Dios. Es importante que no solamente usted confiese sus pecados, que se arrepienta, pero ¿por qué no esa persona, o de pronto el hermano que nos está escuchando, el hermano que de pronto se está sintiendo identificado con lo que estamos enseñando, y es que ¿por qué no se siente perdonada? Porque muchas veces las personas se arrepienten, pero reinciden, o sea, vuelven y caen. Es como ahorita pensaba cuando viene la finalización del año, ¿cierto? El día 31, que la gente empieza a decir, esta es la última que me tomo, es que esto yo no vuelvo a tomar, y hacen promesas y lloran y manifiestan todo lo que tienen guardado. Y llega un momento en que después de que pasa, se les olvidaron las promesas, se les olvidó todo. A veces eso le pasa a la gente, no se siente perdonada porque simplemente la persona está reincidiendo en su falta, está reincidiendo en su culpa, está volviendo a faltarle al Señor, y por eso no se siente perdonada. Pero si yo y cada uno de nosotros nos sentimos, practicamos nuestra respiración espiritual, podemos sentirnos perdonados por el Señor. Bien, hermanos, ya damos por terminado nuestro programa. Mañana estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.